Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por educoWay. Mi nombre es Carlos Gimeno, os hablo desde nuestras oficinas en Valencia, que podréis ver a mis espaldas, y os hablo desde las oficinas de educoWay, que es la agencia líder en España que organiza experiencias internacionales para estudiantes españoles. Estoy encantado de estar hoy con vosotros y en la hora que tenemos por delante vamos a analizar las diferencias y también las similitudes entre tener un año escolar en Irlanda o Inglaterra, dos de los destinos anglosajones más populares para experiencias educativas internacionales y que también generan dudas, preguntas y cuestiones que vamos a tratar hoy con los dos compañeros que se unen a mí desde Irlanda y desde Inglaterra. Sus nombres son Neil Newton y Will Hume. Neil trabaja para una de las empresas irlandesas más consolidadas en este sector de las experiencias educativas, de los viajes educativos, Eres. Neil tiene muchísima experiencia con familias y colegios y nos vamos a aprovechar de esa experiencia hoy para aprender y para ayudarnos con esas dudas de las que he hablado antes. Y Will se nos une desde White House Guardianships en Inglaterra, otra de las empresas tradicionales, consolidadas, expertas en este sector, en este mundo tan emocionante, tan importante y tan apasionante de los viajes educativos. Así que Will and Neil, thank you very much for joining me today. Y como os anticipaba, en la hora que vamos a compartir hoy, vamos a intentar cubrir los puntos que veis ahora en pantalla. En primer lugar, voy a explicaros qué hacemos por ti, qué hacemos por vosotros en educoWay. Y a continuación, Neil y Will nos ayudarán a descifrar los secretos de la selección y asignación de familias en Irlanda e Inglaterra, la selección y asignación de plazas escolares en estos dos países y finalmente un punto importante, el del proceso de matriculación y fechas clave a tener en cuenta. Finalmente haremos una ronda final de preguntas, lo que no significa que no me podáis preguntar en cualquier momento si tenéis alguna duda, pero os daré esa última oportunidad antes de cerrar y finalmente un resumen rápido y una invitación a la acción antes de despediros. Y como os anticipaba, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué hace educoWay por los estudiantes? Lo hacemos todo. Lo hacemos todo en el contexto de organizaros una experiencia educativa en el extranjero. Desde conoceros personal y académicamente hasta encontraros una familia, un colegio y ayudaros con todo el proceso burocrático y de selección que supone organizar un viaje, una experiencia así. De vosotros necesitamos el deseo, las ganas de irnos y la colaboración para completar ese proceso con éxito. Pero como os decía, educoWay se encarga de todo el proceso de matriculación, alojamiento y seguimiento en destino hasta que vuestros hijos e hijas regresan a España. En el caso del servicio de año escolar, del que yo me encargo, yo seré vuestro contacto principal. ¿Y por qué estudiar en Irlanda o el Reino Unido, United Kingdom? ¿Por qué estudiar en uno de estos dos países? Pues bien, como sabéis, son dos de los países característicos, tradicionales para el aprendizaje del inglés, para que vuestras hijas tengan esa experiencia nativa, original y auténtica desde el punto de vista lingüístico, pero también desde el punto de vista sociocultural y personal. Y además os ofrece esa experiencia lingüística muy cerca de España, a tan solo 2 horas o 2 horas y media desde cualquier punto de la geografía española, sin tener que desplazaros a destinos lejanos como pueden ser Canadá o Estados Unidos. Esa experiencia se hace más sencilla porque están cerca de nosotros
se hace más útil porque es el lenguaje puro, el lenguaje original, el lenguaje nativo, y además tiene muchísimas ventajas que Neil y Will nos ayudarán a descubrir, a recordar hoy en este breve webinar. Y porque si lo que perseguís es que vuestras hijas, vuestros hijos se internacionalicen, conozcan a gente interesante, tengan una experiencia novedosa, personal, enriquecedora y se preparen para vivir y trabajar en un mundo en el que el inglés es el arma fundamental, estos dos son los países de referencia. Y habiendo hecho esa rapidísima introducción a educoWay, a mí mismo y a mis dos compañeros, Will y Neil, y a algunas de las razones por las que os podría interesar enviar a vuestros hijos a esos dos países, entramos en la materia del webinar de hoy, que es entender y discernir entre esos dos mundos, el irlandés y el inglés, en el contexto de una experiencia de año escolar, empezando por el punto que para nosotros es el más importante, el fundamental, la pieza sobre la que se asienta el resto del programa, que es el de la familia de acogida, el de la familia nativa, que se convierte durante 10 meses, efectivamente, en una familia de adopción para vuestros hijos e hijas. Y entendemos que es una pieza fundamental para tener una experiencia exitosa, cómoda, segura y útil. Y a partir de aquí voy a empezar un diálogo bilingüe con mis compañeros Will y Neil. Voy a desempeñar el rol de casi traductor simultáneo, aunque entiendo que muchos de vosotros entenderéis lo que dicen, pero parte de mi presencia de aquí se justifica para facilitar esa labor de traducción y porque queríamos tenerles para que nos expliquen desde su experiencia, desde su labor y sobre todo desde sus países. Neil está en Irlanda y Will está en Inglaterra. ¿Cómo ven ellos esa experiencia escolar en Irlanda e Inglaterra y cómo ven ellos esas similitudes y diferencias? Voy a darle paso a Neil en Irlanda en primer lugar. Neil, how are you? Very well, Carlos. Looking forward to getting going here and speak about Ireland a little bit. Good, good. Thank you so much for being here, Neil. First of all, I'd like to begin with your view, your insights, your comments on families in Ireland and families in the context of spending a high school year in Ireland for a Spanish kid. And I'd be grateful if you could tell us about how the family selection process works, things to take into account, and how do you see this year unfolding in the context of family selection and allocation? Sure. I mean, edX have been running high school programs for 25 years. So we specifically just deal with that. So we've a database of families that we use every year. So I would say 90% of our families are families we've used previously. So families we're using this year, for example, maybe stopped during COVID and they've come back again. So our family list is growing and growing, which is always good for us because it allows us to match the student to the host family as much as we can. That might be hobbies, or it might just be certain things. They might want families that have certain kids their own age, maybe another international from Germany or something like that. So how we initially got our families would have been through schools and through personal contacts. That would have been a long time ago. That's how we built it up. All our families would be met by our coordinator. So we'd go in, inspect the house, talk to the family, see if they're suitable, and then go for the police checking and things like that. I'll stop there in case you need to translate into Spanish before I go on. Thank you so much, Neil, for that clear introduction, and thanks for giving me time to translate. Neil nos contaba que desde su labor en Eres, la empresa que lidera, han estado trabajando con familias en Irlanda durante 25 años. Y que el 95% de las familias con las que trabajan son familias que en la mayoría de los casos, con la excepción de los 2 años de pandemia, han trabajado con Eres y con estudiantes internacionales previamente. Y es precisamente esa labor de encontrar la familia ideal
en lo que edX se especializa. Y el equipo de Neil se encarga de asegurarse de que hay una alineación entre el alumno y la familia en cuestiones como, por ejemplo, hobbies, carácter, intereses personales y académicos. En segundo lugar, la coordinadora o una de las coordinadoras del equipo de Neil, de edX, visita a la familia para asegurarse de que tanto el entorno como el perfil personal y humano de la familia es el adecuado. Y el tercer paso, habiendo tenido ese filtro inicial y esa visita física, consiste en el filtro policial, en el chequeo policial, para asegurarse de que además de ese componente humano hay un componente oficial, como os decía, policial, de seguridad, que nos dé la tranquilidad de que esa familia es una familia adecuada para una de nuestras estudiantes. Neil, back to you. Yeah, I would say for the families, one of the concerns parents have is, what if my son or daughter doesn't get on with the family? You know, if I was sending my kids abroad, it's probably the first thing I would be thinking about. Oh, it's such a big part of the experience. It's probably the biggest worry parents have, I think. For us, we always say, you know, it's a different culture. You're coming to Ireland and you have to try and adapt to the family life, which will be better. If you're having problems, you speak to your coordinator and your host family. Your coordinator will be meeting you every week in September, so you get to know them very, very well. If you're having a problem, we always say discuss it. If it's not possible to fix the problem, we will be able to move you to a different host family. So that is always a backup. But we always feel that at the start, it can be that the student is a little bit shy, the host family is a little bit nervous. They may have done this a lot, but it's still a new person coming into their house. And you just have to push yourself to talk to the family, and the family will be trying to get you involved in the house. So the first couple of weeks, we always say, try as much as you can. And I would say 99% of the time, it's perfect. We have a few families and a few students that you might have to move, and that is always possible, although we do think usually it doesn't happen. Thank you very much, Neil. Me decía Neil y enfatizaba que entiende que para vosotras, las familias, la familia adoptiva, la familia de acogida en Irlanda o en Inglaterra es una de las piezas fundamentales en una aventura así, en un programa así. Y entiende que a veces pensaréis, bueno, ¿y qué pasa si mi hija o mi hijo no se lleva bien con la familia de acogida? Y Neil decía que para ellos, para las familias, también hay un sentimiento de incertidumbre inicialmente, porque están acogiendo en su hogar a un estudiante nuevo, a un estudiante que todavía no han conocido, aunque hayan desempeñado la función de familia de acogida anteriormente. Entonces, esa incertidumbre, esa duda o esos nervios iniciales, ¿nos vamos a llevar bien o no?, no existen solo en la parte de la alumna, sino también en la parte de la familia. Y Neil recomienda muy acertadamente que el secreto está en que en esas primeras semanas, sobre todo en el mes de septiembre, haya una comunicación regular y constante entre la familia y la alumna para que se entiendan, para que se adapten mutuamente, para que se conozcan y para que se integren de la mejor forma posible. Y en ese contexto de adaptación y de entendimiento, la coordinadora local, otro de los puntos importantes del programa, desempeñará una función de intermediación y de diálogo y de comunicación con la alumna, con el alumno y con la familia, para que esas primeras semanas sean sólidas, sean robustas y nos aseguren un año de integración, de adaptación y de éxito en ese contexto de adaptarse a la familia. Importantísimo, como decimos, para nosotros, pero también para el equipo de Neil y el de Will. Will, before I go to you, I'm going to ask Neil one final quick question. Neil, if you had to highlight something unique, different, special, interesting, fascinating, exciting about Irish families in our program, what would it be? Do you think there is one thing that defines the Irish family? I suppose the friendliness and the chattiness. I mean, I'm trying not to chat too much here because I know you have to translate, but I suppose the Irish are always known for talking. And it is one of the things that host families are renowned for as well. They're very welcoming. I mean, they're doing it because they want to have someone in their house. So the more enthusiastic you are coming into the house, you will get that returned to you twice as much from the host family.
Fantastic, I love that, Neil. Thank you so much. Le preguntaba a Neil que si hay una característica que hace a las familias irlandesas únicas, diferentes, especiales, emocionantes, ¿cuál cree él que sería esa característica? Y me decía que sin duda el carácter irlandés es un carácter amistoso, alegre, jovial y sobre todo que habla mucho. como comprobaréis hoy en mis traducciones con Neil. Yo creo que esas dos características resumen bien la oportunidad tan grande que tenemos al contar con esas familias, porque son familias que van a corresponder esa actitud positiva del alumno con esas ganas de compartir, de reír, de vivir y sobre todo, como decía Neil, de hablar. Y ahora voy a preguntarle a nuestro compañero Will, que está en Inglaterra, sobre el mismo aspecto, el componente familiar en el mundo británico, en Inglaterra, en Reino Unido. Will, thank you for joining us today. It's great to have you here with us. I'd like to follow with you the same process as I have with Neil. Could you tell us, from your perspective, what's the process like in the UK in the context of family selection, family allocation, and the family experience for a Spanish student from your perspective and the White House guardianship experience? Sure. Well, it's a pleasure to be here. Thanks for inviting me. So I'm here representing White House Guardianships, or WHG, a bit easier to say. And this year, we've been offering high school programs for 31 years. It's my mum and dad's business, and we started primarily offering this type of high school program to students in Spain. We've branched out now and we do British boarding school placements and guardianship as well, but primarily this is where we started. When it comes to families, there's a lot of crossover between England and Ireland. You know, the families are normally recruited in the same way. They're checked in the same way, and the way that Neil and I place them in host families, we look at the same process. I'd just like to emphasize that the host family is the backbone of this program. School is school, teaches the curriculum, you're going to get the same subjects no matter what school you go to. The host family is the make or break for this program. If we get the host family right, your experience will be superb. And so that's why we put so much emphasis on getting the right host family for each student. Excuse any noises you hear in the background, it's bedtime for my kids. So when it comes to host families, we have host families that have hosted with us, like Neil, for a very long time, but we are always recruiting new host families. We look for a certain type of family, and the process to becoming a host family is quite long. It's not a case of, hi, White House, can I host a student? 1 week later, a Spanish student arrives on the door. There are steps to go through. First, we need to do our checks on the host family. These are done through a police checking system called DBS. This is a report that we get from the police that can take up to 6 months to come back for each member of the family over 16 years old. So that's the safety side of it. For the house itself, we have to have a gas check done on the house as well. That is paid for by the host family. So that is their first step to committing to the process, is paying for a gas check to be done on their home. And that's repeated every year. The local guardian is a person who lives in each of our regions of the UK, looks after our students, but also our host families. They'll be responsible for placing you into a host family. They will go to the house, sit with the family, talk about what it's like to host a student, what they can expect from the student, and what they can offer the student as a host family. All in all, yeah, this process can take up to 6 months, but until the host families have built their own profile with us and gone through these checks, they won't be hosting a student. Am I good to pause there for you? Yes, thank you very much, Will. Le preguntaba a Will la misma pregunta con la que he empezado mi diálogo con Neil, sobre cómo funciona en Inglaterra ese proceso de selección y asignación de familias. Y Will me cuenta que su empresa fue iniciada por sus padres hace 31 años. Llevan 31 años acogiendo a estudiantes internacionales y empezaron con España. Y enfatizaba Will ese concepto de la importancia de la familia en nuestro programa y en el programa en el que trabajamos con ellos. Y me decía que, al igual que en el caso de Neil,
White House Guardianships, que es la empresa para la que trabaja Will, lleva trabajando con las mismas familias durante mucho tiempo, lo cual nos da un componente de tranquilidad y de seguridad. Y además siguen reclutando a familias nuevas, que no es un proceso fácil. Me contaba Will que reclutar a familias nuevas es un proceso que puede llevar hasta 6 meses y que incluye, como anticipaba anteriormente, ese chequeo policial. Y me especificaba Will que ese chequeo policial incluye a todas las personas mayores de 16 años que habitan en la casa, no solo a los padres. Si tienen hijos que tienen más de 16 años, ese informe policial incluirá información también sobre ellos. Y además de ese informe policial y de ese informe de seguridad de infraestructura de la casa, como en el caso de Neil, la coordinadora local se encarga de asegurarse de que es una familia que cumple el perfil que buscamos y sobre todo de que sea una familia que le puede aportar algo al alumno, a la alumna. Will, thank you very much for that initial introduction. Could you expand on how, from your experience, that process has been working for students you've taken on in the past or students you plan to take on this year? Any additional information that you'd like to add to that very comprehensive introduction you've done? Yeah, certainly. So like Neil, it's about matching the right student to the right host family, and we do our best to do that. In our application form, we ask for general information, but there's a specific box asking what type of host family do you want to live with. And it's your chance as a student, maybe with the help of your parents, to ask for a big family with kids, an older family, younger family, somewhere a bit rural, somewhere close to a library. You know, as much information as possible that you put in there will help us find the best host family match for you. Mm-hmm. And like Neil, 99% of the time it works and it's fantastic. Mm-hmm. There is a honeymoon period, and there's also a nervous period when students arrive in the host family and they're finding their place in the home, and the host family feels they're doing everything they can for that student. A lot of the time, any issues that we have are down to basic miscommunication, misunderstanding, things that can be fixed quite quickly. Mm-hmm. On the very rare occasion, sometimes it's human chemistry. There's just no connection between a family and a student. And in these cases, we see that sometimes, and we just change to another host family with no embarrassment to the student, but also no embarrassment to the host family as well. Just drawing on my own experience. So when I was 13, I went on this type of program to France. So I lived with a French host family and I went to a French high school, which is really strange for a British child to travel for education under the age of 18. And my first host family, I was put into a host family outside of Nantes, in quite a rural location. And it was fine. I had the honeymoon period, you know, I was away from my parents. I was having a great time. But, you know, it went a few weeks into the program and I'm a city boy. So being out in the country just wasn't good enough for me. So I called my provider. They changed me to an apartment. I had a much smaller bedroom. It was a much smaller home, but it was bang in the middle of the city, and it changed the program and I loved it. So I can't stress how important the host family is to the success of your program. Yes, yes. Thank you so much for adding those elements, Will, and for sharing your own experience, which I'm about to translate now. Thank you so much. Me decía Will que, voy a empezar por el final de su contribución, me decía Will que a la edad de 13 años él mismo participó en un programa de intercambio en una localidad remota cerca de la ciudad francesa de Nantes. Entonces él ha vivido en primera persona esa experiencia de ser un alumno extranjero en otro país y me decía que la familia que le asignaron inicialmente era una buena familia, pero no estaba en una zona de su agrado porque era una persona, un niño acostumbrado a zonas urbanas más activas, más interesantes, con más cosas que hacer. Y gracias a la agencia con la que trabajó, pudieron cambiar de familia y trasladarlo a una zona más acorde con su personalidad. Y el resto del año fue un año de experiencias positivas. Y me compartía Will esta experiencia por un elemento importante de este proceso y una pregunta que os hacéis con regularidad. ¿Qué pasa si queremos cambiar de familia? ¿Qué pasa si a mi hija, a mi hijo no le gusta la familia de acogida? Y tanto
Will como Neil me decían que en el caso de que se llegue a ese extremo, a un punto en el que es necesario un cambio de familia, se puede hacer. Y se ha hecho en alguna ocasión, no frecuentemente porque la selección va destinada a que no tengamos que llegar a ese punto, pero llegado a ese punto se podría cambiar y el objetivo siempre será, obviamente, que la alumna pase a una situación mucho mejor que asegure que los 8 meses restantes o los 6 meses restantes sean exitosos. La forma de evitar, o una de las formas de evitar llegar a un punto en el que hay que hacer un cambio de familia, es, como bien apuntaba Will, asegurarnos de que en el proceso de selección y alineación entre familia y alumna identificamos las características que pueden convertirlos en una pareja de éxito. Por eso, cuando iniciamos ese proceso de solicitud, es importante destacar qué tipo de familia nos gustaría tener. Por ejemplo, si es una familia que tiene hijos o no tiene hijos, si es una familia que va a acoger a otros estudiantes internacionales o no, si queremos a una familia en una zona rural o remota, y así sucesivamente. Es importante que en esa conversación inicial conmigo, con educoWay, especifiquemos, dialoguemos sobre el perfil de familia que queréis, que os gustaría tener, que creéis que vuestra hija necesita para que ese emparejamiento sea ideal y no lleguemos a ese punto en el que un cambio es necesario. Y finalmente, y antes de avanzar con la presentación y con el diálogo con Will y Neil, quería apuntar un elemento que me han destacado los dos, Neil también anteriormente, y es el elemento de dónde obtenemos a nuestras familias, de dónde salen, cómo las encontramos. Y los dos me apuntaban al hecho de que, de forma interesante, muchas de las familias vienen recomendadas por los colegios, que es el siguiente punto que vamos a tratar. Recomendaciones de colegios que consideran que esas familias son familias seguras, familias interesadas y familias que podrían añadir valor a ese programa, y también recomendaciones personales de familias que ya forman parte del programa y recomiendan a otras familias a que se incorporen al programa porque consideran que son el perfil ideal. Y voy a pasar a preguntarle a Will, y con esta tercera pregunta para él ya cierro este primer segmento del webinar, el segmento en familias. Voy a preguntarle por el diferenciador de las familias inglesas. Will, as I did with Neil, just to wrap up this first segment on families, I would like you to tell us, if possible, what you think makes English, British families unique, extraordinary, special, exciting, if anything. Neil was telling us about how chatty and friendly the Irish are. What about the British? I mean, we've got a bit of a rap for being a bit crusty, I think, you know, and a bit hard. I think I won't talk about British families in general. I'll talk about my host families, and I think it will break down that stereotype. You'll be incredibly welcomed into their home. The family will want to share with you as much as I'm sure you would want to share with them. So imagine it as a break from the British norm to stay with our host families. Thank you very much, Will. I appreciate that. Will me decía que, como todos sabéis y como anticiparéis y como entenderéis, las familias británicas tienen una reputación por ser un poquito frías o estiradas, un poquito menos amistosas que las irlandesas. Pero me decía también Will, y esto es fundamental, que más allá de los estereotipos, de los clichés y de los convencionalismos de lo que puede ser una familia británica, él se centra en sus familias, en las familias que él selecciona y asigna a estudiantes españoles que saben que son familias que van a dar lo mejor de sí mismas como una unidad humana, que van a acoger a esa persona como lo que es, una humana, un humano con ganas de tener una experiencia positiva, y van a aportar todo el valor que puedan a la vida de esa estudiante, como os decía, más allá de estereotipos o convencionalismos. El resto de la decisión o de la conclusión entre familias irlandesas y británicas os la dejo a vosotras, las familias españolas. Y bueno, hasta ahora hemos compartido muchísima información ya, tanto por mi parte como por parte de Will y de Neil. Espero que estéis disfrutándolo. Y me gustaría cerrar este primer segmento enfatizando de nuevo la importancia que educoWay, edX y White House Guardianships le confieren a la selección, a la asignación y al mantenimiento de la familia y de la relación con la estudiante. Importantísimo.
Y ahora pasamos al segundo pilar, al segundo componente de nuestro programa, el colegio, la plaza escolar. Como ocurre en España, un estudiante de la ESO, de bachillerato, pasa muchísimas horas de lunes a viernes en el centro escolar. De alguna forma, la escuela se convierte en esa segunda casa que tiene un papel importante. No tan importante como el de la familia, como ya hemos destacado y explicado, pero también importante porque continúan en Irlanda o en Inglaterra con su formación académica. Es importante que sigan avanzando, que sigan aprendiendo, aunque bien es cierto que más allá del currículum o del componente académico, el objetivo fundamental para la mayoría de familias con las que trabajamos, de alumnas con las que trabajamos, es que aprendan mejor en el inglés y sobre todo de que tengan una experiencia humana satisfactoria y agradable. Y es en ese contexto que ahora voy a preguntarle a Neil y a Will sobre su perspectiva en lo que a la selección y asignación de colegios en Irlanda e Inglaterra se refiere. Neil, we've discussed in some detail the nature of Irish families and English families and how we select them and we allocate them to potential students. Now we're moving on to the schools, which may not be as important as the family, but it's still important. I know both you and Will have worked and continue to work with a number of them. And to begin with, I would like you to share with us your perspective on Irish schools, which ones you work with, what the types are, and how the selection and allocation process works. Sure. Well, we're working about, in a normal year, we work in about 70 schools in Ireland. So located all over Ireland. We have maybe 15 that we work with in Dublin City, and then we try and work outside of Dublin as well. The larger city, the more Spanish. You know, the more Spanish speakers in the larger places. So it's better to move outside of the larger cities. Again, you will have it in your head that you want to go to a specific area. So all the schools in Ireland will cover the same curriculum. We have it broken down into, say, 3 sections. You have first year to third year. You study 9 subjects. Transition year, which is fourth year, very popular in Spain. You probably study, I would say 11 subjects, but a lot of those you study for maybe 12 weeks. So it's to give you a taste of different subjects that you might want to continue in the future at a more kind of in-depth and things like that. One of the things about transition year, which makes it popular, is that you do a work placement. So you leave school and you go working in a company for 2 weeks, maybe 3 weeks, just to see what that is like. Sometimes you love it and it gives you an idea of what you want to do in the future. Sometimes you hate it and you cross that off your list for what you want to do in the future. So it's really just to get you out into the workplace. You do your resume, you actually go out and try to get the job yourself. That is part of it. If you can't get the job, we obviously help you get a job. And it's a very enjoyable part of the program. Transition year also has a portion of it where you go to like an adventure center for maybe 4 days or 3 days with the whole class. So you get to bond. That is normally done now around September, October at the start of the year. So you get to know your classmates quite well. After that, you have 5th and 6th year. These would be the harder years. They're preparing you for the leaving certificate, which is at the end of 6th year. So for 4th, 5th and 6th, you would have to convalidate for Spain. 1st, 2nd and 3rd, we just need a letter of attendance. You don't actually have to have the convalidation. In 25 years, we've had 1 student who didn't convalidate, and there were lots of reasons behind that, but it was quite a while back. So in Ireland, if you go to school in Ireland, a lot of your grades and your final result will depend on the effort you put in. If you're not overly academic, you don't have to worry. If you're worried about your English level, you don't have to worry too much. If you're smiling and you're doing your best, that will really, really stand to you at the end of the year. Again, the schools have been taking Spanish students for a long, long time. You know, they like it and they're very good at integrating students into the system. Fantastic. Thank you so much for that piece, Neil, which contains so much useful information. Thank you. I'm about to translate all that because I think it's very important. Thank you very much. Me contaba Neil que en Eres trabajan con 70 colegios, 70 escuelas en toda la geografía irlandesa. Y de esas 70, 15 están ubicadas en Dublín.
Y me comentaba, de alguna forma humorísticamente, pero también de forma muy realista, me decía que cuanto más grande la ciudad, cuanto más cerca de Dublín estés, con más hispanohablantes te vas a encontrar, que entiendo que es una preocupación que las familias españolas también tenéis. Va a convivir mi hijo, mi hija, con un montón de estudiantes españoles y Neil nos apuntaba que, bueno, cuanto más grande sea la ciudad y más cerca de Dublín estéis, más probable es, y que por eso él recomienda distanciarse de los núcleos urbanos, ir hacia las zonas un poquito más remotas, que va a dotaros esa exclusividad lingüística y de evitar esa contaminación lingüística con otros hispanohablantes. Y a continuación, después de destacar esos números de escuelas, 70 en toda la geografía irlandesa y 15 en Dublín, Neil me describía el sistema educativo irlandés y lo dividía en 3 bloques. Los 3 primeros años de la educación secundaria, en los que los alumnos estudian 9 asignaturas y en los que la convalidación es prácticamente automática. El segundo bloque, que sería el año de transición, el 4º año, que es un año un poquito más complicado, pero es una oportunidad interesante por 2 motivos. El primero, porque en el caso de las escuelas de Eres incluyen una experiencia que se podría comparar a unas prácticas laborales. A pesar de la juventud de los alumnos, se les da esa oportunidad durante unos días de experimentar lo que supone trabajar para una empresa de forma supervisada y empezar a pensar en su futuro académico, no solo en el bachillerato, pero también universitario y laboral. Y además de esa mini experiencia laboral, para empezar a despertar sus mentes y que miren hacia el futuro, incluyen una semana de convivencia en algún destino irlandés que les permite conocer a sus compañeros y compañeras a un nivel más personal, más humano, más integral, y que contribuye a esa sensación de experiencia global, no solo académica o lingüística. Y para concluir, me decía Neil, y también considera él, que consideramos ambos que esto es importantísimo: si vuestro hijo, vuestra hija llega a Irlanda con una actitud positiva, con ganas de hacerlo bien, más allá de su capacidad académica o lingüística, la experiencia va a ser gratificante, va a ser reconfortante y va a ser un éxito. Y me decía Neil también, y esto es importantísimo, que las escuelas irlandesas, estas 70 con las que trabajan, llevan medio centenario, en el caso de Eres 25 años, recibiendo a alumnos internacionales y alumnos españoles, y entienden la situación por la que están pasando y lo difícil que puede ser a veces ese proceso de adaptación personal, social, cultural, lingüístico y académico. Los colegios entienden la situación de la alumna y por eso Neil lo resumía de forma maravillosa a ese elemento básico de actitud y de hacer lo mejor que uno puede. Neil, I think you've covered almost everything I wanted to ask you about the schools, but I'm going to give you a chance to add anything else you might think our Spanish families need to know in this context. You were saying earlier that you've got 70 schools in total, 15 of those in Dublin. Is there any way to categorize those schools further? Are schools that happen to be better at mathematics, others that happen to be stronger in the humanities or the social sciences? And then what about sports provision? I know both Ireland and the UK are strong in sports. Is there anything you would like to add in that context? Sure. The curriculum would be the same in all schools, but not all schools would offer the same subjects. So we would say on the application form, if you have a requirement for a specific subject, like you might want to do German or French or something like this, you put any requirements down, you put your favorite subject down, because like you said, some schools might be more mathematical and things like that. It's not that they won't be covering the same syllabus, but they might put more emphasis on certain subjects. Some schools would have a very good music department, whereas other schools may not. So we have single-sex and co-ed schools here. Most Spanish students prefer the co-ed schools, but having said that, the single-sex schools do have advantages as well. If you're into music, sometimes the single-sex schools might have better music departments and things like this. One thing to note is all schools in Ireland, you wear a school uniform. I forgot to mention that, but that's quite a big change for most students coming from Spain. The schools themselves and the sports facilities, most will have like maybe volleyball, basketball, but a lot of them will have the Irish sports like hurling and Gaelic football and things like that.
A lot of our students try it, but a lot of them will join clubs outside of school in their local town. So a typical application for us would have, we want to go to Ireland, we want a co-ed school, we're very interested in equestrian, and we really want to do French. So basically, we focus our search on a town with an equestrian centre where we have good families, obviously, a school that has French, and that's how we work it. And then we try and give you a couple of options that you can look at. Yeah. Fantastic. That's really, really useful. Thank you, Neil. Le preguntaba a Neil que expandiera su descripción de los colegios irlandeses y le preguntaba si existen otras formas de clasificarlos más allá del número de escuelas que existen en Dublín o en otras localidades. Y él me recordaba que trabajan con todo tipo de escuelas, públicas, concertadas y privadas. Las hay que son solo para chicos, las hay que son solo para chicas y las hay que son mixtas. Y me recordaba, Neil, también, y esto es importante, que todas las escuelas en Irlanda siguen el mismo currículum, pero eso no significa que algunas no le ofrezcan mayor énfasis o mayor atención a ciertas asignaturas. Y por eso es importante que en el proceso de selección, cuando empezamos este proyecto, esta aventura juntos, nos compartáis cuál es vuestra preferencia en lo que a asignaturas importantes para vuestros hijos se refiere, porque algunos tendrán una cobertura en matemáticas mayor que otros y eso es importante saberlo para acometer esa búsqueda de la mejor forma posible. Al igual que con las familias, es importante acertar con el colegio y entender cuáles son vuestras asignaturas favoritas. Es importante, entendiendo que el currículum, la infraestructura académica es la misma, el número de asignaturas es el mismo, pero dependiendo del colegio se le prestará mayor atención, mayor énfasis a unas u a otras. Y finalmente me hablaba Neil de los deportes importantes para vuestras hijas en España y en otro país. Me decía que la mayoría cubren deportes generalistas como pueden ser el baloncesto, el fútbol o el voleibol, pero que todas incluyen deportes irlandeses y que es una oportunidad fantástica para que vuestras hijas descubran esos deportes que en España no practican, se diviertan y complementen su experiencia académica con ese elemento deportivo. Y para acabar, importante para los que tengáis interés en música, me apuntaba Neil también para rematar esa segunda contribución que hacía, que muchos de los colegios mixtos pueden tener instalaciones y clases destinadas a la música para aquellos de vosotros que tengáis interés en tocar, en practicar, en aprender un instrumento. Y finalmente decir que más allá de las actividades curriculares existe un catálogo de actividades extraescolares muy amplios, tanto en Irlanda como veremos en un minuto en el caso de Inglaterra. Neil, thank you so much for those two contributions. I'm going to move back to Will, if I may. Will, Neil and I, as you have heard, have been chatting about how the school selection and the school allocation process works in Ireland. We've been discussing subjects, curriculum, sports. Could you give us a brief summary of what school life is like in the UK from those perspective subjects and sports in particular, but also how you approach that selection and allocation process, please? Yeah, absolutely. We work with about 20 to 25 state schools, as we call them, in the UK, in England specifically. All of our schools are really along the south coast of England, so as close to Spain as you could possibly be, or normally somewhere near the beach if you want to go for a day trip. Schools will teach the British curriculum. So what the British curriculum is, if I specifically talk about year groups 9 to 11, which is ages 13 to 16, and then year 12, which is 16, 17, because these are the key entry points for our students. For years 9 to 11, you'll be studying the General Certificate of Secondary Education. This is compulsory for everyone in England, must do these years in school. You have what's called core subjects. Every school will teach these, and these are English, maths, and the 3 sciences, so biology, chemistry, and physics. You will study those up until the end of year 11. Students at this age tend to study 9 to 11 subjects.
So alongside the 5 core subjects, you'll have subject block choices, and you can study traditional subjects like humanities, arts, but there are also some subjects I'm sure you will not be offered back home in Spain that you could try, what we call home economics, which is essentially cooking as a subject. And some of the schools I visit smell very, very good when I'm on tour around them. We also do a lot of technology and design, graphic design. You can do things like psychology. So there's a really wide range of subjects, and the schools will have facilities to be able to offer these subjects too, really well equipped. So these design and technology subjects will have a hall with workbenches, machinery around the outside, woodworking tools, incredibly well equipped. Moving on to year 12, you would then move into the A-level program, which is for students aged 16 plus. This is a 2-year course. You can only enter at year 12, age 16, and you will choose 3 to 4 subjects, but there are no core subjects. So it's pretty much the same subjects that you had the choice of in the lower years, but you will only study 3 to 4 subjects. But each of those subjects you will study in immense detail, and you will do project work. It doesn't sound like a lot, but it will keep you very busy during your program. That's great, Will. Thank you so much, and thank you for giving me a break at this point, because you've shared so much useful information which I'm about to share. Thank you so much. Me contaba Will que desde White House Guardianships trabajan con todo tipo de escuelas, como es el caso con Neil, pero se centran en 25 escuelas de perfil público y concertado situadas en la costa sureste de Inglaterra. Y esto tiene 2 beneficios importantes. El primero, la proximidad con España y la accesibilidad que eso supone. Y en segundo lugar, el clima más favorable, sobre todo en las épocas de primavera y otoño, que no encontraríais en zonas más al norte de Inglaterra. Entonces, una primera diferencia fundamental a tener en cuenta. En segundo lugar, me decía que la mayoría de sus escuelas se centran en las edades que van supondría el fin de España, y el bloque de 15 a 17 que equivaldría al bachillerato. Y me recordaba Will que las escuelas en Inglaterra siguen un currículum británico. Eso significa que en los años pertenecientes a la ESO van a estudiar de forma obligatoria 5 asignaturas troncales: el inglés, las matemáticas y las 3 ciencias: la física, la química y la biología. Esas 5 serán obligatorias y a partir de ahí tienen una selección de optativas. Al moverse al bachillerato, 16 y 17, ese sistema cambia y pasa al formato que en Inglaterra se conoce como el formato de A-Levels, que consiste en que ese bloque de asignaturas troncales, esas 5 asignaturas básicas, se disuelve, ya no existe, y el alumno elige entre 3 y 4 asignaturas muy especializadas en sus áreas de interés, que van a complementar con asignaturas de proyecto o asignaturas de un carácter mucho más práctico, más pragmático, orientado al mundo real. Y esa quizá sea otra de las diferencias importantes a destacar entre Inglaterra e Irlanda y entre Inglaterra y España. Ese perfil más pragmático, más orientado al futuro, al mundo laboral. Y me destacaba Will áreas como por ejemplo la tecnología, el diseño gráfico o la cocina, la gastronomía, y me estimulaba los sentidos Will al hablarme de lo bien que huelen algunas de las escuelas que él visita durante el año, y nos destacaba ahí diferencias importantes. Will, I think I've managed to capture everything you said. Thank you so much for that, at least the key elements. Thank you. To finish off the school piece with the British perspective, I know, as I did with Neil, I know sports are huge in England. Many of the sports we know were born in your land. Could you tell us a few words about how you approach that coverage of sports in British schools, and any other details you may want to add as we approach the end of this segment? Yeah, definitely. So yeah, sports is a big part of school life. The school teams, they're normally done per term. So when you arrive,
there'll be a new timetable for sports for that new term 3 months ahead of you. You will just have to sign up as quickly as possible to the sport that you may want to play, the activities, the clubs. So we do a lot of sports. There'll be a football club, there might be rugby, you know, in the summer there'll be a cricket team, maybe a swimming team, but there will be also clubs like chess club. I had a student come over for a short term from Colombia. She was here 3 months and took part in the school Christmas nativity because that was one of the clubs. So there'll be plenty of options within the school. At the same time, if there is something that you are enjoying in Spain that you would like to continue in the UK, let us know as part of your application, because our focus for the application can be on subjects that you must study, or they could be an allergy of some sort. The family has to be a specific type of family, or it could be a sport or activity that you must continue. It may not be done in the school, but we can look at one of our local areas that has a club that you could join. So I had a girl from Spain who was big into basketball. Basketball is not really played in England. So our focus was to find a basketball club, and then we worked the placement backwards. We found the basketball club, we found the host family near the basketball club, and then we found the nearest school. So we will sort of work with you on that placement. And then, like Neil as well, in Ireland, we have school uniforms up until the age of 16. So if you come in year 9, 10 or 11, you will be able to purchase in advance on the internet your school uniform. And we meet a lot of our returning students, and they still have their school uniform. It's a big part of the experience and the memorabilia that they take home with them. Fantastic, wonderful, so interesting. Thank you, Will. Voy a empezar por el final. Le preguntaba a Will por la cobertura deportiva, por la provisión deportiva, y me decía él que efectivamente, como en el caso de Irlanda, es importantísima en Inglaterra. Y a diferencia de Irlanda, se divide por trimestres, de forma que los deportes que se practican cambiarán cada trimestre y pueden reservarse por antelación. Me recordaba también, Will, que es importante que en ese proceso de preparación del proyecto, cuando habláis conmigo, con educoWay, en esas etapas iniciales de la aventura, es importante destacar los deportes en los que vuestras hijas están interesadas. Y me destacaba el caso de una alumna española que estaba muy interesada en el baloncesto, que no es un deporte que se practique de forma generalizada en Inglaterra. Y lo que hicieron fue invertir el proceso. Empezaron por encontrar un colegio con un equipo de baloncesto femenino y a partir de ahí decidieron la familia que podía acoger a esa alumna en esa zona cercana a ese colegio que tenía un equipo femenino de baloncesto. A destacar en lo que a deporte se refiere, único al país británico, por supuesto el cricket y el rugby, a diferencia de deportes exclusivos de Irlanda que me recordaba Neil antes, como por ejemplo el curling o el fútbol gaélico. Insisto, parte de la experiencia, parte del enriquecimiento y parte de la diferencia sociocultural, en este caso deportiva, que estos dos países nos aportan. Y para cerrar este segmento, ya nos acercamos al final del webinar, quiero recordar algo que no sé si he mencionado, porque hemos compartido ya mucha información, pero que tanto Neil como Will me han recordado, y es que en los colegios irlandeses y británicos se lleva uniforme. Y me recordaba Will que es algo que se puede traer a casa cuando acabe el año como recuerdo, como otro recuerdo, como un recuerdo bonito más. Y aquí cierro el segundo segmento, el de los colegios, importantísimo, interesantísimo, como podéis ver, y nos trasladamos al último, importante, que vamos a resumir, porque no nos queda mucho tiempo, y que se puede resumir porque se trata de especificaros, de detallaros cómo funciona el proceso, cuáles son las fechas claves y cuáles son los pasos a dar a partir de ahora. Neil and Will, we've been chatting for almost 55 minutes and it felt like 5 to me. Thank you so much. But before we close, we still have something important to cover, which is regarding the process of school selection, family selection, registration and travel. So I would like you to outline for us how the entire process works from your perspective. Give us a quick executive summary of key deadlines, key dates to bear in mind. And in the context of dates, I would like us to remind us what's the deadline for application submission, if any, and what's the latest point in the year
when a family could approach us with an interest. I'm going to start with you, Neil, and then we can move straight away to you, Will, for me to translate both together. Sure. Well, I would say this year, probably the sooner the better. It is quite popular in Ireland at the moment. Dublin is almost full, so we're nearly finished in Dublin because of the demand for Dublin at the moment. Outside of Dublin, we still have a lot of spaces, but I would say the quicker you get the application in, the more we can focus the search on something that matches more or less exactly what you're looking for. If you were to apply now, we probably have a school for you in about 2 to 3 weeks. As it gets, well, schools are going to be closing in June because that's when the school holidays will start. So ideally, we need to get applications in probably the end of March. We don't have a cutoff point, so we will be taking applications, but you will be waiting longer to get placed in a school. The more requirements you have, like if you have a wish list and there are 10 things on it, send it quicker than if you have a wish list with 1 or 2 things, because, you know, as it gets closer to school starting, the schools start to, the school kind of, you know, we might have 60 schools at the moment. In the end of March, we might have 10 schools left. So the quicker you apply, the more options you have. Okay. Thanks, Neil. Thank you. Well, it's amazing. I've gone 59 minutes without speaking about Brexit, but here it comes. So leaving the European Union has had an impact on our program. You're limited to 6 months maximum as a visitor in the UK without a visa. The state schools cannot sponsor a visa for you to study longer. So we're offering this program for 3 months from September until December, which we call one term, or September to the end of January, including Christmas, called our semester program. Traditionally, most of our students will come for those 3 months because they want to go home for Christmas. So that's September to December. I only have 120 places on my program at the moment, coming out of the pandemic, and that sells out. So it's likely by April, I will probably have filled most, if not all, of my spaces. So the quicker you get us the application, the better. And like Neil said, the more options you have, the sooner you get us the application, especially if you have a criteria, you know, things that you would like from a host family or from a school, sports. We have no deadline, so always try us. If for any reason there's a last minute hiccup in a program somewhere else, England could be a choice. If we have a space, we will place you, but sooner the better. Okay, fantastic. Thank you both, Neil and Will. Hablaba en este segmento final, antes de acabar, porque no nos queda mucho tiempo. Es un segmento importante, pero se puede resumir y se debe resumir porque se trata de las fechas clave que tenéis que tener en cuenta y de las fechas límite. Y me decían Neil y Will, comprensiblemente, que cuanto antes presentéis la solicitud, mejor y más rápido será la selección y la adjudicación de colegio y de familia. En el caso de Neil, Irlanda recomienda como muy tarde el final de marzo. Aunque no existe una fecha límite como tal, y vamos a dar la bienvenida a vuestra solicitud en cualquier momento, el hacerlo pronto os garantiza disponibilidad y flexibilidad, sobre todo para aquellos de vosotros que tengan especiales requisitos en lo que a asignaturas, deportes o tipo de familia se refiere. Y a diferencia de Irlanda, Will me recordaba y de alguna forma celebraba el no haber mencionado el Brexit hasta este punto en la presentación, en este coloquio, pero ahora es inevitable. Me recordaba Will que en el caso de Inglaterra, el hecho de abandonar la Unión Europea supone que para un alumno español acceder a un colegio de perfil público o concertado tiene un límite de 6 meses en Inglaterra. Entonces, en el caso de Inglaterra, a diferencia de Irlanda, donde podéis cursar el año completo, en Inglaterra tendríais la opción del trimestre, el más popular es el de septiembre a Navidad, o el del semestre. Y aunque tampoco en el caso de Inglaterra existe una fecha tope o una fecha límite, Will me recordaba que el mes de abril sería quizá esa fecha límite imaginaria recomendada. Como en el caso de Inglaterra, cuantas más especificaciones, cuantos más requisitos tengáis, más pronto se recomienda que se presente la solicitud. En lo que a diferencias se refiere, y ya para cerrar este último segmento, importante tener en cuenta esa diferencia entre el año completo en Irlanda, también el trimestre y el semestre, pero el año completo como opción, y en el caso de Inglaterra, 3 o 6 meses en el sector público. Si decidís optar al sector privado, colegios
privados o internados, podríais cursar el año completo en Inglaterra con la obtención de un visado, que es un proceso en el que educoWay os ayudaría. Llegamos al final. Parece mentira que esta hora haya pasado tan rápido y al menos para mí, espero que para vosotras también. Y antes de despediros y de agradeceros vuestra asistencia, quería daros la oportunidad a los que os habéis unido hoy a nosotros de hacer alguna pregunta si la tenéis. Voy a disfrutar del silencio durante 15 o 20 segundos. Si hay alguna pregunta la asistiremos, si no, cerraremos el webinario. Neil and Will, we have explained so much and so well that at this point we have no questions. And because we are already at 3 minutes past 8 Spanish time, exactly on the hour, I'm going to bring our conversation today to an end. Before I do so, is there anything else you would like to share with us today? I'll let Will go first this time because I've been hogging the first goes. Wherever you decide to go, enjoy it and make the most of this experience. This is a once-in-a-lifetime opportunity to go on this program. I've been there, I've done it, and it's lived with me ever since. So go for it, wherever you decide. Fantastic. Thank you very much, Will. Neil, any last words? It's the same. You know, it's an experience, whether you go to the UK or Ireland, it's going to be a fantastic experience that hopefully you'll remember so much that you send your own kids there when you get older. You know, it really is. Wonderful, wonderful. Thank you both so much for bringing this webinar to an end with those inspiring words. Me recordaban Neil y Will que tanto si elegís Irlanda como si elegís Inglaterra, va a ser una experiencia única para vuestras hijas, una experiencia inolvidable, una experiencia que le contarán a sus hijos y a sus nietos. Y elijáis el país que elijáis, los dos recomiendan, y me uno a ellos en esa recomendación, que lo hagáis, que os vayáis y que la disfrutéis al máximo. Y para empezar ese viaje, esa aventura, esa oportunidad, os invito a que me llaméis al número que aparece en pantalla, mi número de teléfono directo en educoWay, el 644-440097. También podéis encontrarnos en medios sociales y estaré trabajando con Neil y con Will para ayudaros en esa aventura tan increíble. Antes de cerrar, una vez más, agradeceros la atención, agradeceros el tiempo y agradeceros el que nos escuchéis y el que trabajéis con nosotros por vuestros hijos, por esa experiencia. Neil and Will, thank you so much for joining us. It's been a pleasure and I will speak with you both very soon. Thank you. Bye. Take care. A todos Bye. vosotros, buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias. Hasta pronto.